Hola y bienvenidos. Hoy les hablaré un poco sobre la historia de la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Moderna que iremos desgranando, sus antecedentes, sus causas y consecuencias. Viajemos en el tiempo hacia la Revolución Francesa. Antecedentes de la Revolución Francesa. El antecedente más remoto de la Revolución Francesa fue la Revolución Inglesa del siglo XVII, durante el cual tuvo lugar el enjuiciamiento de Carlos I. El rey fue declarado culpable de alta traición, condenado a muerte y decapitado en 1649. Tras su ejecución, los revolucionarios abolieron la monarquía y adoptaron un sistema republicano que representó las aspiraciones de una burguesía en ascenso. La guerra contra el absolutismo inglés fue fuente de inspiración para la nobleza francesa que entre 1648 y 1653 impulsó una serie de insurrecciones, conocidas como la Fronda. Estas revueltas fueron la expresión de un descontento creciente contra la monarquía que había incrementado sus poderes bajo los reinados de Enrique IV y Luis XIII, ambos de la dinastía de los Borbones. Las sublevaciones, de las que también participaron sectores burgueses y populares urbanos, fueron finalmente aplastadas por las tropas de Luis XIV, que en aquel entonces era un adolescente, por lo que gobernaba su primer ministro, el cardenal Mazarino. Durante su largo gobierno, el llamado Rey Sol disciplinó a la nobleza, la instaló en el Palacio de Versalles y la hizo dependiente de los favores reales. Esta situación se mantuvo durante el gobierno del sucesor Luis XV. Su nieto, Luis XVI, involucró a Francia en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Esta incluyó con el reconocimiento del nuevo Estado de Gran Bretaña, pero con grandes deudas para la monarquía francesa. Causas y características de la Revolución Francesa. Antes de hablar de las causas y consecuencias de la Revolución Francesa, conviene conocer algunas de las características que la definieron. Fue muy sangrienta y se quemaron iglesias y castillos. Estuvo provocada por la multitud de factores políticos, económicos, morales y religiosos. Puso fin al antiguo régimen. Sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos. El feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Francesa y cuáles eran sus objetivos? Entre las causas principales del estallido de la Revolución Francesa nos encontramos las siguientes. La Revolución Francesa inició en 1789 y culminó en 1804. Una situación política deteriorada. Solo la nobleza podía ocupar los puestos políticos y militares de mayor importancia, al tiempo que en 1789 Francia atravesaba una grave crisis económica. Por su parte, los franceses vivían bajo un régimen autoritario, en el que la nobleza y el alto clero copaban la riqueza. Crisis económica. Para colmo, los males y malas cosechas ocasionaron problemas de abastecimiento de alimentos básicos como el pan, las sequías y las heladas originaron los problemas de abastecimiento que afectaron la salud de la población no privilegiada, añadiendo así a mayor descontento al clima social. Libertades y derechos limitados. La monarquía absoluta a cargo de Luis XVI no daba opción de soberanía más que a Dios. No existía, por tanto, división de poderes. Debido a ello, los derechos y libertades de los franceses eran muy limitados. Como consecuencia, se desarrollaron las bases de la Declaración de los Derechos Humanos.
La crisis económica y financiera en la que se encontraba Francia, los excesos de gastos de la corona y los gastos provenientes de la participación de la guerra por la independencia de Estados Unidos había provocado un déficit presupuestario, una serie de malas cosechas que provocaron aumentos desmentidos del precio del pan, que era el principal alimento de los sectores populares. Las aspiraciones de una burguesía en ascenso que deseaba que su posición económica se correspondiera con su situación social y derechos políticos. El objetivo fundamental de la Revolución Francesa fue acabar con el absolutismo de la monarquía dirigida por Luis XVI y su esposa María Antonieta. Etapas de la Revolución Francesa. A continuación, mostraré a modo de resumen las etapas más importantes de la Revolución Francesa. La final de la monarquía absoluta, inicio de la monarquía constitucional, etapa republicana, fin de la monarquía absoluta. Desde el tercer estamento se reclamaba pasar de una división por estamentos de la Asamblea Nacional en la que el voto fuese individual. La Asamblea Nacional se topó con el rechazo de la monarquía, pero a pesar de ello los diputados de la Asamblea acordaron dar una constitución a Francia. Sin embargo, el estallido social de la población culminaría con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Este hecho tuvo un gran significado, pues aquella prisión era símbolo de la opresión monárquica. Inicio de la monarquía constitucional. Dotada de poder constituyente, la Asamblea puso fin al feudalismo al tiempo que aprobaba una declaración de derechos del hombre y del ciudadano. A continuación se legisló para llevar a cabo la separación entre la Iglesia y el Estado. Ya en 1791 Francia contaba con una constitución que establecía una división de poderes y que limitaba el poder del rey, que sería controlado por la Asamblea. En otras palabras, Francia dejaba de ser monarquía absoluta, transformándose en una monarquía constitucional. En cuanto al modelo del Estado en el plano administrativo, Francia se organizaba en departamentos, mientras que en lo económico quedaban prohibidos los monopolios y los gremios. La etapa republicana. Dentro de la Asamblea cabe distinguir entre dos grupos. Los girondinos eran de carácter moderado, querían una revolución pacífica limitando el derecho al voto y defendiendo una monarquía parlamentaria. Los jacobinos eran revolucionarios radicales, defensores del sufragio universal masculino, encabezados por Robespierre, que sostenía que Francia debía ser una república. Consecuencias de la Revolución Francesa. En resumen, entre las consecuencias de la Revolución Francesa que más destacan se encuentran el final de la monarquía absoluta. Desde el inicio de la revolución, el antiguo régimen llevaba a su fin. Según se fue desarrollando, las consecuencias fueron empeorando para la corona hasta la ejecución de Luis XVI. Más derechos y libertades. Uno de los objetivos de la Revolución Francesa era tener más derechos y libertades, aunque cabe destacar que se trataba de un proceso que fue ganando enteros con el paso de las décadas. Este evento sentó un precedente crucial. Se abolieron los privilegios de la Iglesia y la nobleza. La sociedad estamental, tal como estaban estructuradas en el feudalismo, finalizó. Además, al mismo tiempo que la Iglesia y la nobleza cayeron en la escala social, la burguesía comenzó a crecer. Extensión de los principios de la Revolución Francesa. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad cruzó las fronteras de Francia y se extendió por Europa. La historia ha demostrado que incluso estos ideales influyeron en Latinoamérica. Coronación del Napoleón Bonaparte. A pesar de la lucha realizada, al cual tuvo como consecuencia muchos beneficios para los ciudadanos franceses y europeos, la monarquía absoluta de Luis XVI terminó siendo sustituida por el imperio de Napoleón Bonaparte. Así es como forma parte la historia de la Revolución Francesa. Espero les haya gustado.